Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos así abriendo una nueva semana, un nuevo capítulo de noticias. Aquí en las pantallas del Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl con la transmisión y retransmisión de las informaciones a través de sus diferentes plataformas. Bien, pues vamos con una semana bastante noticiosa, pero privilegiamos, por cierto, a quienes nos visitan, nos acompañan y preferentemente a ustedes acerca de diversos temas. Vamos con Lorena Ormazábal, que es socióloga, que está en otro lado y que nos viene a hablar de un hito importante en su vida profesional y particular, por cierto. Lorena, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Mario Alejandro, buenas tardes a quienes nos ven en directo y posteriormente a través de las redes. Sí, es importante porque este año en diciembre vamos a cumplir 8 años de caminar, aportando, creando desde talleres Voces y Letras para la Vida, talleres que trabajan en la línea de escritura y de comunicación hablada o habla pública. A propósito de esto que estás haciendo un poco de historia, Lorena, ¿por qué nace este taller o cómo nace esa inquietud para ir desarrollando ya con 8 temporadas a cuestas prácticamente? Mira, Talleres Voces y Letras no nace con ese nombre eh, y se gesta desde una necesidad vital, una necesidad emocional. En 2015 nos informan a mi padre y a mí que mi mamá tenía una cantidad de tiempo de expectativa de vida que finalmente se alargó más años, con mucho dolor. Su vida culminó el 4 de enero de este año. Por lo tanto, yo tuve que reorientar mi quehacer profesional, que fundamentalmente era bastante viajero. Ya yo era consultora, trabajaba en forma independiente siempre desde la consultora humana ambiental y estaba postulando un trabajo muy hermoso en ese momento y todo aparentemente se derrumbó. En ese momento uno lo entiende así, pero después con el paso de los años eh, comienzan los procesos de comprensión. Bueno, y ante las complejidades uno tiene dos posibilidades, pues desesperarse, amargarse, hundirse o levantar la cabeza y ver qué podemos hacer al respecto. Entonces yo soy de la segunda línea. Y ahí parte esto, Y ¿no? ahí parte como una necesidad desesperada de poder mover las neuronas más allá de olvidarme del perfil laboral que tenía en ese momento, de tener que asentarme en Concepción. Y parte esta historia con una propuesta a la biblioteca Viva Bio Bio, que ya no existe desafortunadamente desde la pandemia, y me acerco y presento una propuesta de una actividad, de un taller de habla pública, cómo hacer presentaciones de habla pública. Y bueno, más adelante, si del Switch nos apoyan con las imágenes, ahí vamos a poder ver el primer afiche y también el primer grupo, que fueron, no sé, unas 6, 7 personas que acudieron a 2 sesiones. Ahora, yo traje un texto acá que tú tendrás la curiosidad por qué lo traje. Se llama Public Speaking, The Art of Public Speaking, el arte de habla pública. ¿Sí? Y es un arte hablar en público, ¿no? Definitivamente. Este libro, querido, yo tuve que comprarlo durante mis estudios de pregrado en los Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Nueva York, el año 98. Desde ahí lo tengo. Desde el segundo semestre de 1998 me lo traje. Junto con muchas buenas vivencias me traje este texto. Es un tesoro para ti, Lorena. Sí, porque más junto con el contenido que es maravilloso, que ya esta es la sexta edición, debe ir en la 20, en la no sé cuánto. Sin embargo, para mí es especial porque fue el inicio de sistematizar y de profundizar con respecto a lo que significa el habla pública. Yo tuve experiencias radiales en Concepción antes de esto, tuve experiencias de talleres de locución en la Universidad de Concepción, sí, útiles, aportes. Sin embargo, lo que significó un semestre de esto en los Estados Unidos con una sistematización, con recursos pedagógicos, metodológicos, con una profesora espectacular, una académica fabulosa. Y bueno, esta fotito, por aquí estoy yo y por aquí está mi querida profesora que todavía hace clase en la Universidad Estatal de Nueva York. Y mi sueño
es volver en alguna ocasión antes que ella jubile y dar gracias personalmente por todo lo recibido, porque ese semestre que yo cursé allá tomé este ramo de habla pública, de public speaking, y también tomé introducción a la escritura del texto literario en inglés. Lorena, ¿esto se hace en Chile también? ¿O a qué nivel? A este nivel universitario yo no he encontrado ninguna universidad que aborde sistemáticamente este trabajo, ninguna. ¿Y eso qué te parece? Patético, porque, bueno, por una parte porque me llegan muchos alumnos universitarios para preparar su examen de título, desesperados, desafortunadamente llegan a última hora, desesperados porque no saben cómo escribir una tesis de titulación, incluso gente en posgrado. Entonces es bastante preocupante, por lo tanto, esto yo con el paso de los años lo fui canalizando cuando hice docencia universitaria, especialmente en la Universidad Católica de Temuco, pero quedó guardado. Quedó guardado, yo por supuesto lo aplicaba en mi vida cotidiana, y inclusive en este curso, fíjate María Alejandro, que había hasta un ítem de habla pública en contextos de funerales. Y me ha tocado despedir a mi abuela. Ese es el primer afiche del año de diciembre lo tengo guardado, pero lo adoro. ¿Cómo hacer presentaciones? ¿Cómo hacer presentaciones? Claro, quedó así, la gente creía que era presentación en PowerPoint, le faltó de habla pública. Así que bueno. Y entonces, cuando me tocó despedir a mi abuela materna, a mi abuelo y finalmente este año a mi madre, que fue más íntimo, esto también cobró sentido, porque qué decir, cómo decirlo, cómo tener la templanza para ese momento en lo cual tú tienes que tener... Esas son las imágenes también de ese primer taller del 2015, y ahí está un querido exalumno que en ese tiempo estudiaba auditoría, recuerdo, en la Universidad de Concepción, ahora debe ser un flamante auditor, y no recuerdo su nombre. Creo que saber quién es, pero para no equivocarme no lo voy a decir, pero puse esa foto porque él fue un caso muy importante de aplicación rápida. Las características metodológicas de estos talleres, Mario Alejandro, es ahorrar en tiempo y dinero. Yo podría tener, no sé, pues la gente con 3, 4 meses haciendo los talleres, pero no me interesa. Me interesa una metodología creativa y de aplicación rápida, de tal manera que la gente sale desde la primera sesión teniendo conciencia, cambiando el switch mental de cómo ir superando la ansiedad, cómo superar la timidez y otros aspectos que de repente entraban. Hay experiencias traumáticas, por cierto, que ahí es un poquito más complejo, pero nada es imposible. ¿Esto cambia, va evolucionando a través del tiempo? Por supuesto. Lo que fue el primer taller o varios talleres que yo hice sola, y aquí aparece otro personaje. Este personaje que más bien no le gusta aparecer en la tele a color. Que tú lo conoces, por supuesto, André Benavides Garrido, es un creador cultural que trabaja mucho también lo que es la temática de comunicaciones y análisis de etnografía digital. Y André entró a trabajar conmigo desde la experiencia de los afectos de vida, de tener las relaciones afectivas los dos, y también con su aporte en algo que nos apasiona a los dos, que es la experiencia del habla pública y la experiencia de la lectura y la escritura. Entonces, con André, el hijo que tenemos juntos son los talleres de escritura, básicamente palabras mayores, que también lo estrenamos en la Biblioteca Viva Bio Bio en el 2017, si no me falla la memoria, y fue hermosísimo porque fue un taller orientado para personas que ya estaban jubiladas, que estaban retiradas de una sistematización laboral, digamos, pero no están retiradas de la vida. Le pusimos palabras mayores no pensando en este concepto tan aburrido que se usa en Chile de la persona mayor en edad, como son los adultos mayores. ¿Estamos hablando de un producto cultural? Estos son productos culturales, yo los considero productos culturales, porque es un acto de... Ese es el afiche de esa primera experiencia de palabras mayores. Tú tienes productos de consumo. A mí no... Claro, tú dices, oye, la cultura se consume, no se consume. Lo consumo en la medida que lo hago mío, que lo hago parte y que me transforma la existencia. Que lo aplico. Y que lo aplico. Si tú compras una pasta de diente, que es un producto, lo aplicas para tu salud oral, para tu mejor bienestar. Y también acá.
yo lo uso desde esa perspectiva, no me voy a entrabar en otras definiciones de carácter más filosófico, político, económico, sino desde esa perspectiva muy simple de comprensión en esa línea. O sea, ha sido una experiencia enriquecedora para ti, puede ser muy dolorosa, me contabas, pero como persona ha ido creciendo, Mira, ¿no? yo Ahora, bueno, de ahí sí, te voy a hacer. tanto para los dos, o sea, porque esto que partió con una actividad yo solitaria se va sumando acá el socio y vamos en una dinámica de creaciones en paralelo, siempre desde la experiencia de la escritura y desde la experiencia del habla. Esos son nuestros focos. Tú dices, en este caso, Lorena, que bueno, trabajas con diferente público, también involucra a los niños, esto que yo creo que debe ser clave, ¿no? Sí, sí. A veces medio charlatán decir, no, trabajamos para todos los tipos de público. Y nosotros, conforme a estos productos culturales, conforme a nuestros talleres, tenemos públicos segmentados. Por ejemplo, me preguntabas por los niños. Talleres, léelo en voz alta. Creación de André Benavide, el 2017, que los queremos reflotar a partir de todos los problemas de pandemia, de comprensión lectora, de abandono escolar. Nosotros tenemos los talleres, así que establecimientos educacionales, centros de padres o papás, mamás, niños que se interesen, contáctenos. Talleres Voces y Letras, @Talleres Voces y Letras. Estamos en Instagram y talleresvocesyletras @gmail.com. Y los talleres Léelo en voz alta son muy entretenidos porque justamente está orientado a la experiencia placentera que significa leerse para sí, leerle para a otros, a otras. Por ejemplo, cuando uno tuvo la gracia, la dicha de tener un papá, una mamá, un hermano, otras personas, un abuelo, una abuela, que te leyera un cuento. O tú, si eras más grande, leérselo a tu hermanito o a quien fuera, o a tus hijos, tus hijas, qué sé yo. Entonces, primero que la experiencia de una lectura compartida, o si estás solito, una lectura individual, tu voz, cómo la vas trabajando, la conciencia de escucharte, de hablar mejor, y por otro lado, de ir descubriendo también el placer de la literatura, y en consecuencia después viene otra segunda derivada. Mucho de eso después significa escribir también. Ah, claro, una con otra. Entonces vamos, primero el habla, leemos y posteriormente después escribimos, conocemos de los autores. Entonces normalmente ese taller es totalmente práctico. Tenemos cuentos, tenemos textos ahí que ellos tocan con micrófonos, se graban en audio, después tienen tareas para las casas, se siguen leyendo y se van escuchando, tener esa experiencia. Tú eres hombre de voz, por lo tanto tener la conciencia de tu voz e irlo corrigiendo. Y a su vez, ¿quién es este cuento? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué cuentos me gustan? Entonces ese es un taller muy hermoso que creó Andrés, y que queremos reflotarlo bastante a partir de todas las problemáticas que existen. Y además, nosotros lo pensamos para niños, pero sin embargo tú también puedes trabajar eso inclusive con personas mayores, por ejemplo, que dejan de leer, dejan de tener una experiencia comprensiva, pensar, por ejemplo, hogares de personas mayores, o personas que han tenido experiencias de enfermedades, por ejemplo, los accidentes vasculares, que muchas veces te imposibilitan poder comunicarte mejor. También la lectura en voz alta es una experiencia sumamente terapéutica. Lorena, hay mucha gente, de acuerdo a la experiencia, el bagaje, no sé si ves televisión o no, si escuchas por ahí, hay gente que habla mucho y no dice nada, ¿no? Mira lo que se me ocurrió consultarte. Bueno, estas últimas semanas desafortunadamente hemos sido testigos de la experiencia cantinflesca y delirante de noticias desde De actualidad. desde la actualidad nacional y local, regional, comunal, en debacles de la confianza en la gestión de los recursos públicos. Y uno ve y escucha cada necedad, vulgaridad, llegamos a niveles de vulgaridad del lenguaje. Entonces ahí da pudor escuchar. Todos nos reímos en un momento dado porque ya a esta altura que se van superando cada día no te queda otra de reírte ante la estupidez. Sin embargo, hay un momento dado que uno dice ya basta, o sea, basta de obscenidades de la gestión, obscenidades en
en la estafa, cómo se utilizan los recursos públicos, y obscenidades en la comunicación, en el habla, en el que se dice, en el cómo se dice, tanto frente a una cámara, un micrófono, como como en los recursos de las redes digitales. Y también el cantinflado. Yo conocí a Cantinflas por mi abuelita, le encantaba. Y uno disfruta todavía leyendo Cantinflas. O sea, perdón, viendo Cantinflas. Entonces yo el otro día escuché un programa donde recomendaban a la gente joven descubrir a Cantinflas, las películas, porque así es como se habla en la actualidad. Pero Cantinflas lo hacía a modo de humor. Claro. Estaba actuando. Esa es la diferencia cuando tú trabajas desde el humor. Y el discurso, el eslogan de Bombo Fica de sospechosa ¿sí? El asunto, resulta que tendríamos que cambiar por la razón a la fuerza a sospechosa la cosa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando uno trabaja desde una experiencia de habla, lo que más nosotros hacemos hincapié es en la identidad, una coherencia comunicativa. Es muy desagradable cuando tú descubres una persona con las cámaras apagadas y otra persona con las luces prendidas. Entonces, potenciar la coherencia comunicativa en la vida privada y en la vida pública, laboral, escolar, lo que sea. No sé qué piensas, pero una vez yo escuché a Gonzalo Rojas, el poeta nuestro, ¿sí? Premio Cervantes, que recomendaba a la nueva generación, que es ser una tarea titánica para los jóvenes de hoy día, de volver a los clásicos, de volver a los griegos, de volver a leer aquella, no sé, Homero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo considero una tarea esa, no sé si abordable hasta qué punto. Mira, pero él hacía recomendación desde su estrado, de su escenario universal. Me sumo y agregaría el que ya todo lo dijo, Shakespeare, porque tú ves Julio César, ves el mismo Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo, y ahí, bueno, también inspirada desde los griegos, porque ahí está, pero un poco más recreado desde la esfera del poder. Shakespeare trabaja la esfera del poder. Entonces, ahí está. Ahí está, hay una frase del texto del Eclesiastés que está en la Biblia, que dice, nada nuevo hay bajo el sol. Cuando nosotros éramos niños había un comercial de Sabori que decía, nada nuevo bajo el sol, solo Sabori. Y bueno, nada nuevo bajo el sol, esperemos que diga solo la corrupción. Entonces... Oye, y estas cosas de que estamos conversando, ¿son aplicables a los talleres que tú estás haciendo? Porque además de ofrecer algún camino, ¿no es cierto?, de vida para estas personas, se analiza lo que pasa pero a través del lenguaje, no sé, de la escritura. Por supuesto, la experiencia, por ejemplo, hablemos acotado a la experiencia del lenguaje. Nosotros valoramos mucho lo que es la cotidianidad de las personas, de cada uno, cómo construye su lenguaje desde la cotidianidad. Hacemos una revisión, por supuesto, de lo nacional e internacional, colocando hitos, aspectos digitales, qué sé yo. No somos ningunos tontos graves, por lo tanto, como dicen como cantaban los tres, somos tontos, no pesados. No somos tontos ni pesados. Y el humor es muy, muy, muy importante. Entonces, sí, nos paseamos por todas estas dinámicas de aciertos y errores, vemos hitos de comunicación. Por ejemplo, yo siempre recurro al hito de comunicación de ese discurso maravilloso de Martin Luther King, yo tengo un sueño, I have a dream. Ya para mí es y podemos buscar cosas nacionales, por supuesto, pero si tú me dices, a mí en lo personal lo encuentro de una construcción comunicativa, tanto es en la puesta en escena del habla como en el contenido maravillosa. Si tú me dices cosas nacionales, por supuesto, por ejemplo, ya que estamos a puertas de los 50 años históricos de la golpe de Estado cívico-militar, el hito de la experiencia hablada de un presidente que se despide de su pueblo a través de un discurso radial es único. En este momento no sé si en el mundo hay otra experiencia igual.
Bueno, los presidentes hablan todos los días, ¿no? Los presidentes hablan todos los días, pero ese hito dramático, nuevamente shakespeariano, griego, ya con un momento reflexivo absolutamente lúcido, tal vez la lucidez aporta de la muerte. ¿Ya? Entonces, podemos recoger mucha experiencia, eso desde la experiencia del habla. Entonces, nosotros básicamente tenemos los productos como son, asesoramos, acompañamos a personas que estén en sus procesos de defensa de tesis, por ejemplo, profesionales, ya sea de pregrado o de posgrado. También personas que necesiten superar experiencias traumáticas con el habla, y ahí se trabaja personalizado. Tenemos la posibilidad de trabajar en grupo o en individual, ¿ya? Se hace un trabajo personalizado. También experiencias de habla ya netamente para lo laboral o comercial, por ejemplo. Tengo una empresa o tengo un producto y quiero posicionarla, ya, perfecto, ahí tenemos otra. El léelo en voz alta, que puede ser para niños, para adultos, ¿ya? Nuevamente los pueden ir revisando. A contar de esta semana nosotros vamos a ir refrescando toda la agenda. Eso en habla. Y ahora en escritura, el chiche, la guagua, que ya creció ya desde el 2017, que es el taller de crónicas, el Palabras Mayores, que está orientado para lo más grande de la casa. También están los talleres de ficción, que son de escritura de relatos fantásticos, de construcción de personajes. Está un taller de crónicas en general, el taller de crónicas de la vida cotidiana, que hay para diversas edades. Y ahora el 29 de este mes se va a impartir la primera versión de un taller que va desarrollando André Benavides, mi partner, que es el de generación de contenidos para marketing digital. La mayoría de las personas supuestamente tienen negocios, por ejemplo, puedes ser profesional, técnico, puedes tener tu emprendimiento de productos, de servicios, y te dicen, usa las redes para hacer marketing. Entonces, ¿qué hace la gente? Puede grabar un video, puede sacarle una foto a su producto, qué sé yo, y se quedan ahí. Pero eso no es suficiente, ¿ya? Entonces, el tener un tremendo teléfono y el sacarse una simple foto, con eso no logras un marketing digital. Entonces, nuestro querido amigo André Benavides, en una sesión presencial y en otra sesión telemática individual, va a desarrollar este taller a partir del 29 de agosto. Con ese taller partimos las actividades del segundo semestre de este año, segundo semestre, digamos, entre comillas, de celebración de estos 8 añitos de Voces y Letras. arroba talleres Voces y Letras, ese es el Instagram. El Instagram es @talleres Voces y Letras. Y el correo es talleresvocesyletras@gmail.com. talleresvocesyletras@gmail.com. Las dos instancias para poder comunicarse con nosotros. Entonces, Lorena, te quería hacer dos consultas al final. Dime. Una, si nos puedes dar un pequeño barniz. Si de repente estoy en una ceremonia, por ejemplo, y me nace salir a decir unas palabras, no sé, por cualquier razón, por la graduación de alguien, la despedida de alguien, felicitar a alguien, no sé, un escenario donde haya muchas personas, ¿tengo que hacerlo o me quedo? ¿Te quedas en silencio, eso es tú? Sí, me quedo aquí, tengo toda la intención de salir, pero no sé hablar, no sé cómo manifestarme, me voy a poner nervioso, tirito. Yo creo que primero que todo hay que evaluar la pertinencia del acto, es decir, si da para que alguien irrumpa o no. Segundo, tener claro que por más emocionado, nervioso o nerviosa que esté, si voy a poder comunicarlo en forma clara. Es decir, si tengo la capacidad para enfrentar eso, de subir, que tengo la claridad de mi mensaje, y lo más importante, que sea un mensaje breve. Dicho en francés, no dar la lata, no latear. Entonces, si yo voy a decir algo de 1 minuto, 1 minuto 15, breve, importante, relevante, emotivo, humorístico, pertinente, que no incomode a nadie,
que mi acto de irrupción sea un aporte y no sea un instante para lucirme, para el ego o de desubicación, o que a veces pasa de alguien que esté pasado de copas entonces quédese sentado. Pero si va a significar un aporte, si lo va a decir en forma breve, acotada, entretenida, si va a ser para emocionar o para hacer reír, hágalo. Y no sé qué. Mira, breve para ir terminando. Me pasó eso. Yo este año he tenido varios pérdidas, ¿ya? Partiendo por mi madre, después seguí en abril con mi madrina de bautismo, que eran muy amigas ella, y estaban los hijos, una de las hijas despidiéndola en el cementerio, y cita a mi madre, porque mi madre la presentó a ella con su esposo, que eran todos amigos. Entonces yo dije, bueno, o me quedo callado o me doy por aludida. Entonces dije, bueno, la aludida, la que fue citada, no está, porque se le ocurrió partir antes, pero quedo yo, que soy la hija. Y dije 3, 4 cosas breves, acotadas, emotivas. Tenía mis manos frías, tenía mis pies que no los sentía, tenía la voz no entrecortada, pero sí me subía y me bajaba. ¿Pero qué hice primero? La regla de oro, que tú como locutor lo sabes. Respiro hondo, suelto. ¿Ya? Trago, salivo, miro a la gente y voy. Y con el corazón. No para decir algo para rellenar, porque no era necesario. No para aparecer, porque era innecesario, pero sí para aportar. Especialmente con un abrazo. Abrazar con la voz. Hay momentos en que uno abraza con la voz. Pues. Y tú como locutor lo sabes. Todos los días. Uno puede abrazar con las palabras a través de la experiencia de crónicas. Nosotros, durante la pandemia, la Biblioteca Bio Bio de Concepción... algo muy importante que nosotros en estos 8 años hemos tenido instituciones que han sido nuestros colaboradores, nuestros partners. Biblioteca Viva Bio Bio, que ya no existe, Biblioteca Municipal de Concepción, la Parroquia Universitaria de Concepción, también fue Artistas del Acero, el Working Place, que vamos a volver a trabajar con ellos en unas semanas más, Concepción Cultural, medios de comunicación diversos, y otros canales de televisión y radioemisoras que gentilmente difunden nuestras actividades. Por lo tanto, hemos tenido mucha cooperación de instituciones culturales, espirituales y medios de comunicación de acá. Entonces, eso es fundamental y relevante y con generosidad. Nadie nos ha cobrado por aquello. Entonces, eso es sumamente importante, porque solo no se puede. Sí, no. Hablar con el corazón. Lorena, seguimos en contacto cuando Gracias. tú lo determines, lo consideres importante, o André también, que nos pueda venir a dar una vuelta cuando él lo considere, para poder difundir lo que están haciendo, que considero es valiosísimo. Escritura y habla. Usted necesita reforzar esos aspectos, disfrutarlo, pasarlo bien escribiendo, mejorar su habla pública, escribir ficción, escribir ciencia ficción, cuento, escribir crónicas, redactar su tesis, preparar su discurso inaugural. Acérquese a nosotros. Usted, candidato o candidata, ya el próximo año vamos a tener elecciones. Usted quiere ser concejal, concejala, alcaldesa, alcalde, en fin, un puesto público. Aprenda cómo comunicarse hablando, y aprenda también cómo usar sus redes digitales para no informar, comunicar tonteras, necedades, vulgaridades. Aprenda a manejar eso. Contacte a talleresvocesyletras@gmail.com. Quien habla, Lorena Ormazábal, y André Benavides, mi partner, totalmente dispuestos a trabajar con ustedes en forma individual, grupal, para instituciones o personas particulares. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por venir. A ti y a TV8, como siempre. Muy bien, pues. Nos ha acompañado Lorena Ormazábal, socióloga, Talleres, Voces y Letras. Volvemos en un instante a las noticias de nuestro Canal 8.